Buenas tardes para todos y para todas. Nuestro trabajo se titula Causales explicativas introducidas por qué en el español de Catamarca y es un trabajo que realizamos Leandro Arce y yo, Agustina Carranza. Con este estudio pretendemos describir el funcionamiento gramatical, semántico y pragmático de las oraciones causales explicativas periféricas introducidas por la conjunción que en el español general y su empleo en la variedad del español hablada en la capital de Catamarca en particular. Asimismo, describiremos el uso de estas causales en el español de Catamarca desde una perspectiva pragmática para explicar el comportamiento que las caracteriza en el uso lingüístico concreto. De esta manera, analizaremos su fuerza ilocucionaria y forma lingüística para comprender los condicionamientos no sistemáticos y las intenciones comunicativas que intervienen en la aparición de estas construcciones. Según Galán Rodríguez, el esquema que presentan las causales explicativas periféricas introducidas por la conjunción que es siempre A, que B, como el ejemplo de meta que llegamos tarde. Es decir, que la causal explicativa aparece siempre pospuesta y además exige una pausa que gráficamente se presenta con una coma y una entonación descendente. Asimismo, la construcción representada por la premisa A generalmente aparece con imperativos o, en este caso, interjecciones con modalidad apelativa, pero no con verbos realizativos explícitos, como el ejemplo de 1B, ni con expresiones de deseo o posibilidad, como el ejemplo de 1C. En este punto del análisis es necesario describir el comportamiento de estas causales en interfaz con el nivel semántico pragmático, puesto que debemos analizar de manera precisa la compleja realidad de estas estructuras. Para esto debemos remitirnos a la teoría de los actos de habla, que da origen a la idea de que el uso del lenguaje en la comunicación se concibe como un tipo particular de acción. Por esto, la teoría sostiene que la unidad mínima de la comunicación lingüística son los actos de habla, en tanto que toda actividad del lenguaje implica un tipo particular de acción. Para seguir con el análisis debemos distinguir dos elementos: la estructura sintáctica de la oración, que denominamos forma lingüística, por un lado, y por el otro, el indicador de la fuerza ilocucionaria, que muestra qué acto ilocucionario está realizando el hablante al emitir la oración. Si bien podemos encontrar actos de habla que implican una relación directa entre fuerza ilocucionaria y forma lingüística denominados actos de habla directos, como el ejemplo de 2A, existen otros en los que la fuerza ilocucionaria no se presenta en una relación directa con la forma lingüística, denominados actos de habla indirectos, como el ejemplo de 2B. Estos últimos implican que el hablante quiere decir algo distinto de lo que expresa mediante la forma lingüística que elige para enunciarlos. Por otro lado, como dijimos al inicio de este trabajo, lo que nos interesa es describir los usos de esta causal en la variedad del español hablada de la capital de Catamarca desde una perspectiva pragmática para explicar el comportamiento que las caracteriza en el uso lingüístico concreto. Los casos que presentamos a continuación han sido recogidos de registros orales informales recopilados mediante la observación. De esta manera, las oraciones causales que analizamos manifiestan un acto de habla indirecto en todos los casos, puesto que presentan la fuerza ilocucionaria de una orden, una amenaza, una advertencia o un pedido mediante la forma lingüística de una causal explicativa periférica introducida por la conjunción que siempre presenta el esquema de A, que B. Los ejemplos de 3A, B y C son ejemplos de enunciados que tienen la forma ilocucionaria de una orden. Meta, que llegamos tarde; metele, que estoy apurada;
Pregunte nomás que soy todo oídos. Los ejemplos de 4A, B, C y D son ejemplos de enunciados que presentan la fuerza ilocucionaria de una amenaza. Cállate la jeta que te hago cagar. Oíme que te estoy hablando. Ojo que te estoy escuchando. Lástima que no me ha conocido todavía, que ahora no me le diría nada a la chiquita. Por otro lado, los ejemplos de 5A, B y C presentan la fuerza ilocucionaria de una advertencia. Guarda que se van a golpear, atate las hileras que te vas a tropezar, ahícito nomás que viene fuerte el agua. Y por último, los ejemplos de 6, A, B, C y D presentan la fuerza ilocucionaria de un pedido. Pásame la que no llego, cosaqueame la que no tengo fuerza, espérate que no encuentro el barbijo, alcanzámela que me hace frío. Como vemos, los casos que hemos analizado modifican a un acto de habla que está antepuesto, que expresa una apelación. Por esta razón, la forma lingüística de la premisa A puede representarse mediante otros recursos, además de un verbo en modo imperativo, como las interjecciones en los ejemplos de meta que llegamos tarde, ojo que te estoy escuchando, guarda que se van a golpear, interjecciones con diminutivo como ahícito nomás que viene fuerte el agua, o interjecciones que se construyen con oraciones subordinadas. Lástima que no me ha conocido todavía, que ahora no me le diría nada a la chiquita. Y es aquí donde queremos enfocarnos, puesto que en próximos trabajos lo que nos interesa sobre todo es analizar cómo estas interjecciones tienen una modalidad imperativa y en general se usan en el español de Catamarca particularmente siempre en representación de la premisa A. En este sentido, debemos distinguir que la forma lingüística de A está representada por una modalidad imperativa mediante interjecciones, que son las construcciones que nos interesan sobre todo, o verbos en modo imperativo, mientras que la premisa B está representada por una modalidad afirmativa y tiene la forma lingüística de una causal explicativa periférica introducida por qué, que son justamente las construcciones que estudiamos. Podemos explicar esto a partir de los esquemas que tienen en la diapositiva. Vamos a ver el primer ejemplo que dice meta que llegamos tarde, cuya fuerza ilocucionaria es la de una orden, pero al interior de esta construcción la premisa A presenta la modalidad de una orden o la fuerza ilocucionaria de una orden y la premisa B la de una afirmación. Y por otro lado, como dijimos, la forma lingüística de la premisa A es la de una interjección, mientras que la de la premisa B es siempre una causal explicativa periférica introducida por la conjunción que. Lo mismo ocurre en el segundo ejemplo, con la diferencia de que la fuerza ilocucionaria del enunciado es la de un pedido y que la forma lingüística de la premisa A presenta un verbo en modo imperativo. A partir del análisis que realizamos hasta aquí y sobre todo teniendo en cuenta que las interjecciones que forman parte de estas construcciones representan un acto de habla en sí mismas, entendemos que la premisa A expresa, además de una orden, un pedido, una advertencia, una amenaza, presentan o representan una sensación. Es decir, que meta que llegamos tarde, además de expresar una orden, expresa también la sensación de apuro que tiene el hablante en el momento de la enunciación. O que
guarda que se van a golpear expresa no solo una advertencia, sino también la sensación de temor que tiene en el momento de la enunciación el hablante. Así que en este sentido, las causales que analizamos y en las que nos vamos a detener en trabajos posteriores son justamente las que presentan en esta primera premisa una interjección, como los ejemplos que tienen ustedes en la diapositiva. En conclusión, las causales que analizamos en este trabajo funcionan a nivel pragmático como modificadores de la intención comunicativa del hablante que se presenta mediante la modalidad apelativa. En la variedad del español hablada de la capital de Catamarca podemos encontrar las causales que describimos en contextos informales en los que existe un alto grado de confianza entre los interlocutores y en los que el hablante tiene la necesidad de expresar una sensación mediante la fuerza ilocucionaria de una orden que tiene la forma lingüística de una interjección y justificarla, explicarla o reafirmarla mediante la fuerza ilocucionaria de una afirmación que tiene la forma lingüística de la causal explicativa periférica introducida por la conjunción que son justamente las construcciones que estudiamos en este trabajo. Muchas gracias, nada más.